Muy buenas tardes a toda la audiencia acá en Noticias a las 2. Gracias por acompañarnos. Viene de la transmisión de Café y Noticias con nuestras compañeras Daniela Barragán y Perla Velázquez. Pero bueno, acá seguimos con toda la información de este día histórico. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Ojalá que nos sigan acompañando. Hemos tenido una cobertura extensa.
intensa, en un histórica. día histórico, precisamente en un día histórico que dejó muchas imágenes ya, muchos símbolos nuevos, y si usted siente o usted percibe que es una nueva etapa, una nueva era para el país, efectivamente estamos entrando. ¿Y de qué manera, Nancy? Hoy tenemos un menú variado, pero con muchas proteínas, con mucha carnita y con mucha información para ustedes. Mucha información, vamos. Bienvenidos. Y es un día histórico este 1 de octubre de 2024, precisamente porque hoy ha asumido como primera presidenta en la historia de México la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hace unos minutos, hace unas horas, en este proceso histórico que se ha vivido desde su triunfo el 2 de junio en las urnas. Y por eso hoy en Noticias a las 2 tenemos, como les decía, un menú variado, y por eso en esta entradita, apenas en esta probadita que tenemos, Nancy, pues precisamente tendremos toda la cobertura desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, desde el Zócalo, donde ya hay mucha gente, y desde aquí, desde la redacción de Sin Embargo al Aire y Sin Embargo MX, para platicarle todo sobre la investidura de Sheinbaum. La llegada, el discurso muy poderoso, los gestos al interior de la sesión del Congreso General, los símbolos, las imágenes, pero además lo que sigue, lo que falta en esta jornada histórica. Efectivamente, vamos a ir también con un directo al Zócalo, donde están nuestras compañeras reporteras desde muy temprano, también la gente desde muy temprano, abarrotando ya la Plaza de la Constitución, la principal plaza. ¿Y qué más tenemos, Nancy? También tenemos una entrevista con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que nos va a hablar sobre la llegada de la primera mujer a la silla presidencial, Claudia Sheinbaum. Nos contó un poco de qué retos se enfrentará y lo que significa para la sociedad mexicana su llegada al poder. Y pues seguimos con el estreno esta semana, así como de estos programas, de este programa Noticias a las 2, en la noche 2 con todo, y pues el estreno acá que se hace de Gente Así con nuestra compañera Erendira Quintero. Entonces, bueno, no se pierda la cápsula de hoy, que también va a tratar de esta toma de protesta, o sea, comparándola con lo que ocurrió en sexenios, bueno, en cambios de poder pasado. Entonces, bueno, no se pierda el menú que le traemos este día de noticias. Y pues mientras en los comentarios cuéntenos qué está comiendo, si ya va a comer, si está preparando la comida, desde dónde nos ve, dejen su me gusta, dejen todos sus comentarios y pues acá los estaremos leyendo. Vamos a, pues ya, con el primer tiempo. De una vez, para empezar a comer la información, ya descansarla. Vamos. Protesta como la primera mujer presidenta de la nación. Se terminaron las épocas de los trajes grises, y ahora viene una nueva época con Claudia Sheinbaum Pardo, que fue investida, como usted sabrá, en la mañana de este martes como la primera mujer presidenta de México, en una ceremonia simbólica llena de momentos especiales. La diputada Ifigenia Martínez, una dirigente histórica de la izquierda, de la que ya platicaremos más detalles, fue la encargada de colocarle la banda presidencial, que a su vez le entregó el expresidente, ahora ya expresidente, Andrés Manuel López Obrador, con quien la presidenta se abrazó a su arribo al Pleno. Vamos a ver ese momento especial. Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República, que el pueblo me ha conferido, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Tómala. ¡Viva! Te la paso a ti. Y tú se la pasas. Te la paso a ti. Gracias, Eugenio. Ahí está la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum con la banda presidencial, el vestido hecho por artistas mexicanas, bordado a mano. Son estos símbolos, ¿no? Que sí, ya empezamos a ver hoy, Nancy, y que seguramente vamos a ver repetidos a lo largo, no solo de esta jornada, sino también de los 6 años que vienen ahora para Sheinbaum, que gobernará hasta septiembre de 2030. Sí, justamente esta foto histórica, ¿no? De la primera mujer presidenta de México recibiendo la banda presidencial de manos de otra mujer histórica, Ifigenia Martínez, que pues ya es una mujer adulta mayor, ya ahí vemos con un poco de dificultades para entregar la banda, pero sin embargo lo que significa va mucho más allá, ¿no? Lo que significa que ella le entregue la banda presidencial a Sheinbaum, es algo que sin duda va a quedar marcado en la historia. Y pues bueno, esto que decías del vestido de Claudia Sheinbaum, aquí tenía el dato bordado por Claudia Vázquez Aquino, artesana de Santa María Xadani de Oaxaca, ¿no? Entonces, bueno, también es un detalle que la ahora presidenta Claudia Sheinbaum destacó ayer, que informaba como el protocolo de todo este día, de todo lo que va a acontecer. Entonces, bueno, pues sí, ahí tenemos esa imagen al lado del presidente, ya expresidente López Obrador. Ya nos tenemos que acostumbrar a decir expresidente López Obrador. Primero no nos creíamos que hubiera llegado a la presidencia, ahora ya es difícil acostumbrarse, pero también tenemos que acostumbrarnos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nada más para mencionar rápidamente, Nancy, Ifigenia Martínez, que tiene un montón de logros, ha roto varios techos de cristal para la mujer mexicana. Fue la primera mujer que se graduó en economía en Harvard, por ejemplo, hace varias décadas. Dirigió la Escuela Nacional de Economía en la UNAM, participó a su manera en el movimiento estudiantil del 68, fue a la cárcel por participar en ese movimiento. Entonces estamos hablando de una figura histórica de la izquierda que le entrega la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, y que también es un gesto y un mensaje para toda la gente, ¿no? Que Claudia Sheinbaum quizás sea la primera mujer presidenta, pero ha habido muchas mujeres antes que han construido este camino para que pueda llegar una de ellas al poder, ¿no? Sí, claro, y de eso se trata el día de hoy, ¿no? De cómo es que ella llega, pero llega después de mucho esfuerzo, mucha lucha de mujeres a lo largo de toda esta historia. Entonces, bueno, pues continuando con lo que sucedió esta mañana en el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó con unos minutos de retraso allá a San Lázaro a las 11:23, debido a simpatizantes que acudieron temprano a su casa. En San Lázaro fue recibida por una comitiva integrada por la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, la senadora Edith López Hernández, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, Andrea Chávez Treviño, María Martina Cantú Can, todas ellas de Morena, y la senadora del Partido del Trabajo, Lisette Sánchez García. También estuvieron presentes las diputadas de Morena, Irma Juan Carlos, Marilyn Gómez Pozos, Flor de María Esponda Torres y Claudia Leticia Garfias Alcántara, además de la diputada Diana Karina Barreras del Partido del Trabajo y Ana María Lomelí del Partido Verde. Al ingresar al salón de plenos resonaron gritos de presidenta, presidenta, y es un honor estar con Claudia hoy, una modificación a la histórica frase que pues se le grita al ya expresidente López Obrador: es un honor estar con Obrador.
Veamos un video de cómo fue su traslado desde su casa de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta este recinto legislativo, que fue acompañada por la gente que estaba a su espera. Este video es uno compartido en redes sociales de la ahora presidenta. ¡Vamos, presidenta! Gracias. ¡Vamos, Claudia! ¡Claudia! Doctora, las primeras palabras. Ahí vemos las imágenes que compartió la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales, muy parecidas estas imágenes, si usted vio Noticias a las 2 ayer lunes, con las que compartíamos que hace 6 años el presidente López Obrador también fue filmado llegando al recinto legislativo para tomar posesión en ese momento como presidente en 2018, y que también la gente le pedía no nos falles. Ahora también a Claudia lo recibe mucha gente en las calles, la acompañó hacia San Lázaro, y también con este mensaje de no nos falles, ya tenemos el apoyo y ahora toca responder ante ese apoyo tan grande que ha tenido en las urnas. Momentos antes, al filo de las 11 horas, llegó el ya expresidente López Obrador acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, al recinto legislativo. Ahí podemos ver las imágenes. El grupo de legisladores que recibió al exmandatario lo conformaron los senadores de Morena, Luisa Cortés García, Karina Isabel Ruiz Ruiz, Félix Salgado Macedonio, Alejandro Esquer Verdugo y la petista Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Ahí vemos en las imágenes cómo va llegando todavía en ese momento a las 11 de la mañana con la banda presidencial. López Obrador, acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ingresa al recinto y son los últimos, entonces ahí vemos los últimos minutos en los que López Obrador estuvo presente, y yo creo que también ya los últimos minutos de sus apariciones públicas. Sí, ya de acuerdo con lo que él ha mencionado, a partir de hoy, él ya se retira de la vida pública, de la política, se va. Bueno, lo que ha detallado el expresidente es que va a estar unos días en su casa en Tlalpan. Correcto. Su casa en Tlalpan para aclimatarse y ya después irse a la finca que tiene allá en Palenque. En Palenque, Chiapas, ¿no? Así entonces, es. Bueno, pues ahí tiene como el presidente... El expresidente López Obrador llega a San Lázaro para la ceremonia del pase de la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, y pues si no se muestra, una de su última aparición pública puede ser. Correcto. Nos saluda Antonio Martínez Nancy desde Seattle, en Washington, allá en el noroeste de Estados Unidos. Adriana Navarro dice, hasta la doctora también le dijo presidente, y más tarde ya lo nombró como ciudadano Andrés Manuel López Obrador. A lo mejor es una forma interesante, ¿no?, de referirse al tabasqueño. Libromanía dice, ¿por qué no hay un emoticón de la presidenta? Alguien debería crearlo. Yo creo que también es una buena idea también para ya empezar con todos esos cambios, ¿no? Luis G nos dice, ¿a qué hora es la cita más tarde en el Zócalo? En el Zócalo está planeado que todo inicie... Bueno, de hecho ya está empezando, ¿no? La programación ya empezó hace rato. Hay unos eventos en el Zócalo. Todavía no es lo político, todavía no se preocupe, no ha empezado el discurso ni nada de eso. Apenas está estuvo la Orquesta Monumental de Pilares hace un ratito, y ahorita ya está la danza guerrera chichimeca y otras danzas que van a ir apareciendo, bandas femeniles de mujeres del viento florido de Oaxaca, danza de Pascola y Venado de Sonora y Sinaloa,
lleva varios, un mariachi, por ejemplo, a las 4:25 está planeado. Ahí usted está viendo las imágenes en el Zócalo, Nancy, mira, ya bastante Y eso es hace copado. ya un par de horas. Correcto, hacia mediodía ya estaba así. Sí, y ya estaba llenísimo. Y aún falta, entonces, cerca de las 5 horas, de las 5 de la tarde, no las 5 horas, de las 17 horas, 5 de la tarde, está previsto que salga Claudia Sheinbaum por la puerta de honor al Zócalo de la Ciudad de México, y ahí sí, el mensaje y todos los protocolos que están planeados para el rato. Pero, ¿qué te parece, Nancy, si seguimos con este recorrido, con esta crónica del día que hemos hecho, para empezar con el discurso de Claudia Sheinbaum, un discurso ahorita muy poderoso. Lo va a escuchar usted. Pues la primera parte, ¿no? Primero, en su mensaje ya con la banda presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó una de las máximas del obradorismo, al recordar que por el bien de todo, primero los pobres. También sostuvo, al parafrasear a Benito Juárez y al propio Andrés Manuel López Obrador, que no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, por lo cual continuará con las políticas de austeridad republicana establecidas por el actual gobierno. Vamos a escuchar esta parte del discurso de Claudia Sheinbaum que pues menciona esto de seguir con las políticas del ahora expresidente López Obrador. Llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión, que evaluemos con la cabeza fría qué pasó durante estos 6 años, con datos duros, reconocidos nacional e internacionalmente, y con ello respondámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas, de acuerdo con el Banco Mundial, salieron de la pobreza en tan solo 6 años? ¿Cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades? ¿Cómo es que somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados y con una moneda fuerte? ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo? ¿Cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos? ¿Cómo es que estamos en récord de inversión y tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la inflación? La respuesta es: cambió el modelo de desarrollo del país. Del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad. Lo llamamos el humanismo mexicano. Por eso hablamos de una transformación profunda y aceptémoslo. A todas y a todos les ha ido mejor. Con este pensamiento y su puesta en marcha se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, durante el periodo neoliberal, es el que le costó tanto al pueblo de México y que marcó nuestra historia por 36 largos años, se decía que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado, que si la economía se regaba desde arriba, iba a llegar a los de abajo, que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación y no iba a haber inversión extranjera, que si el Estado participaba en la economía, iba a haber crisis económica y devaluación, que la corrupción era inherente al gobierno, que la libertad no solo existe en el mercado, que la libertad solo existía en el mercado, que la educación, la salud, la vivienda y el salario justo eran mercancías y no derechos. Todo resultó falso. Por ello, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el humanismo mexicano, con la cuarta transformación. Resumo algunos de los que considero sus principales principios. 1. Para que haya prosperidad debe ser compartida, o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. 2. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García, que los gobiernos de la transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias o privilegios,
y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo. A eso le llamamos austeridad republicana. El discurso de Claudia Sheinbaum también contuvo un homenaje al presidente López Obrador, a quien dijo: ha sido un honor luchar con usted, hasta siempre, amigo, hermano y compañero Andrés Manuel López Obrador. Esto llevó al Pleno del Congreso General instalado en San Lázaro a corear el ya famoso "es un honor estar con Obrador", que ahora se modifica para incluir a Claudia Sheinbaum. La presidenta indicó y recordó que hace exactamente 19 años, en ese mismo recinto, en un atropello, y cito, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, López Obrador, frente a aquella legislatura, con mayoría del PRIAN, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En esa comparecencia, frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito, dice Sheinbaum, era el intento de un fraude anticipado, López Obrador dijo: ustedes me van a juzgar, refiriéndose a los diputados, pero no se olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Vamos a ver este fragmento del discurso de Sheinbaum. Hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado, dijo: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo. Y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. El que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México. Usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar bustos ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta, porque usted estará siempre donde solo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México. Su último libro lo titula Gracias, y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias, gracias, gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador.
Y bueno, ahí tiene otra parte del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, para cerrar, desde mi punto de vista, una parte muy poderosa de su discurso fue cuando recordó que con su gobierno llega el tiempo de las mujeres. Recalcó que es el inicio de una nueva etapa, el segundo piso de la cuarta transformación, como llaman al gobierno, bueno, lo llamaron desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y que con lo decidido por el pueblo el pasado 2 de junio es tiempo de transformación y de mujeres. También dijo que durante mucho tiempo las mujeres fuimos anuladas, que desde niñas nos contaron una versión de la historia que decía que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres, pero esto se ha ido revirtiendo. Hizo una invitación a que nombremos presidenta con A al final, porque solo lo que se nombra existe. Vamos a escuchar esta otra parte de su discurso de Claudia Sheinbaum, donde menciona la importancia de que nombremos las cosas como son. Ella es la primera mujer presidenta de México y dijo de esta manera, ¿no? Que se nombren abogadas, científicas, todas con A, porque pues bueno, ella lo remarca, es tiempo de mujeres. Vamos a escucharla. Que el pueblo fue muy claro al decir este 2 de junio, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer, que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco, esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras, y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas, y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Hoy quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas las demás, a las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, a las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes, y llegan nuestras nietas, llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas
todas ellas que nos pensaron libres y felices. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Soy madre, soy abuela, soy científica, soy mujer de fe y ahora presidenta, dice Claudia Sheinbaum. En la parte del discurso, como tú decías, Nancy, más emotiva por la carga que tiene esto, pero creo que también la que mejor define la llegada de la primera presidenta mujer a la silla presidencial. Es bueno que en el discurso de la presidenta haya mencionado a las mujeres también anónimas, dice. En un primer momento del discurso habla sobre las heroínas de la República, ¿no? Leona Vicario, la corregidora Josefa Ortiz, habla después de otras mujeres, como de Frida Kahlo, más en las artes también. Pero en este momento también reconoce a las heroínas ocultas o secretas del país, sí, las que han impulsado también a la República, las mujeres que no pudieron estudiar, dice, porque la escuela no era para mujeres. Niños. Y ahora tenemos a una ingeniera presidenta de la República. Entonces es ese avance que narra Claudia Sheinbaum, toda esta genealogía de mujeres que han construido la República, a lo mejor desde lugares donde ni las conocemos, ni las escuchábamos, pero ya todo eso es en el tiempo pasado. Ya. Es el tiempo ahora de las mujeres, y qué mejor que sea con una mujer presidenta, que se rompa ese último techo de cristal y que también las cosas, porque no es la última, no es la única, También tenemos, aunque cuestionada, la presidenta Norma Piña en la Suprema Corte. Tenemos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, en San Lázaro. Tenemos a gobernadoras, múltiples gobernadoras, en el sur, Mara Lezama, en el norte, en el centro, con Delfina Gómez, por ejemplo. Entonces, es esta ya apertura en la Cámara de Diputados también, ¿no? Por ejemplo, no solo la presidenta, sino la paridad total, de la que más adelante también nos va a hablar nuestra entrevistada. Sí. Es esta paridad que ya se ve, es esta participación de mujeres, no solo en la vida pública, sino en la toma de decisiones directa, porque ahora la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas va a ser una mujer. Sí, claro, justo un poco de lo que mucho se ha hablado antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, ya como presidenta, ya todas las decisiones van a ser tomadas por ella, y de esa misma manera es como va a ser criticada, va a ser comparada con el expresidente López Obrador, y que muchas de estas críticas van a llegar a ella por el simple hecho de ser mujer, por la simple condición de ser mujer. Ella va a ser criticada, y eso hay que destacarlo, hay que decirlo, sea una o no una persona que simpatice con su gobierno, que vaya a simpatizar con su administración. Es una realidad que las mujeres recibimos críticas, somos evaluadas de diferente manera que los hombres por la simple condición de ser mujeres. Y pues algo a destacar, que yo destaco del discurso que ahorita escuchamos, del fragmento de su discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que dice: podemos realizar nuestros sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Entonces, esto es muy importante destacarlo, porque es como, no importa si naces mujer, si naces hombre, si eres miembro de la comunidad LGBT más, todas estas personas, todas las personas tenemos el derecho de llegar a todos estos puestos de poder, desde los hombres, que ya es una constante, porque tuvimos 65 presidentes antes de que llegara la primera mujer presidenta a México. Entonces, bueno, esta frase de la presidenta, que nuestro sexo no determine nuestro destino, es muy importante también para todas las mujeres trans. Toda
esta gama de que tenemos, esta diversidad que tenemos en la sociedad. Entonces, bueno, qué bueno que lo dijo, y pues sí creo que es algo a destacar dentro de esta parte poderosa de su discurso. Sí, totalmente. Es el momento, yo creo, cumbre del discurso. Se asume como la heredera de todo ese linaje, como decíamos, ¿no? Toda esa historia viva y a lo mejor secreta o oscurecida en su momento de la historia mexicana, y que hoy toma el protagonismo, que hoy toma ya el poder. Literalmente hoy toma ya el poder esa figura con A, ¿no? Y fíjate, estaba revisando yo la Wikipedia, porque la Wikipedia pues es uno de los foros de consulta más habituales que hay en Internet. Cuando uno googlea algo o busca algo en Internet, lo primero que le sale son los resultados de la Wikipedia. Y en Wikipedia, fíjese, viene, el apartado es presidente de México, pero ya viene la foto de Claudia Sheinbaum. Viene la foto de Sheinbaum. Obviamente el apartado es presidente de México, pero ya viene la foto de Claudia Sheinbaum. Quizás sería valioso considerar que la Wikipedia también muestre presidenta de México, ¿no? Con A. Con A, como lo pide Sheinbaum y como lo piden las mujeres que se les nombre. Ahí lo podemos ver en las imágenes. Dice presidente de México, ya sale la foto de Claudia Sheinbaum, ya es la presidenta desde el 1 de octubre de 2024, que es hoy, pero todavía faltan algunos detallitos, ¿no? De ese de presidenta, que lo mencione ya directamente como es, y como... A mí la frase, tú destacas una, yo destaco la de si no lo nombramos no existe. Entonces es esa idea también de ya empezar a nombrar por su nombre y por su apellido las cosas como son. Claro, y justamente esto viene desde el movimiento, bueno, parte de este discurso se ha tomado en el movimiento feminista, ¿no? Cuando hablamos de un feminicidio, hay que decirlo con esas palabras. Cuando hablamos de violencia psicológica, de violencia física, todo eso desde el feminismo es como, hay que nombrarlo, porque si no lo nombramos, no existe. Y lo mismo pasa con esto de la primer mujer presidenta de México. Es presidenta, aunque a muchas personas les cueste nombrarlo o se nieguen a nombrarlo. También esto como un conflicto que luego hay con el diccionario de la lengua española, que se quieren apegar mucho como a lo que dice el diccionario, y pues realmente el lenguaje lo creamos las personas que lo usamos, no es necesario que venga en un diccionario. Entonces, bueno, pues ahí tiene esto una parte de lo que pues dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues hablar un poco de la ceremonia de la toma de protesta. Los presidentes, los jefes y jefas de estado que estuvieron allá en San Lázaro, asistieron 16 mandatarias y mandatarios, una cifra histórica, ya que en la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018 asistieron 14 y con Enrique Peña Nieto fueron 13. Estuvieron el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, el de Chile, Gabriel Boric, Gustavo Petro de Colombia, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, Silvani Burtón, presidenta de la Mancomunidad de Dominica, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, Bernardo Arévalo, el presidente de Guatemala, la consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Regina Abraham, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. También estuvieron el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, el primer ministro de la República Árabe Saharí Democrática, es Bucharaya Hamoudi Sidina, el primer ministro de Santa Lucía, Philip Joseph Pierre, y Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, quien encabezó la delegación de este país acá. Fíjate, Nancy, llega la declaración, se publica una declaración del presidente Joe Biden con motivo de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice Biden, y Jill y yo extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum por su toma de posesión. Como símbolo de nuestro respeto y de la amistad entre nuestras dos naciones, nuestra primera dama encabezó la delegación
delegación a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum junto con muchos altos funcionarios de mi administración. Jill y yo, dice Biden, deseamos a la presidenta Sheinbaum una feliz celebración y una presidencia muy exitosa. Felicitamos al pueblo de México por la histórica toma de posesión de la primera mujer presidenta. Vale la pena mencionar, Nancy, auditorio que nos escucha y que nos ve aquí en Sin embargo al aire, Claudia Sheinbaum es la primera mujer electa en gobernar en América del Norte. Hubo una primera ministra en Canadá, pero no fue electa por la gente, fue electa por el Consejo de Ministros, y en Estados Unidos todavía no ha habido. En noviembre, Kamala Harris va a competir contra el expresidente Donald Trump, pero ya México, digamos, vence en algún sentido, entre comillas, en América del Norte a sus vecinos con respecto a tener a una primera mujer presidenta. Dicen aquí en los comentarios, Nancy, pregunta Mauricio Sánchez si es en vivo. Nosotros estamos en vivo y estamos desde las 8 de la mañana, primero con Café y Noticias y ahora con Noticias a las 2, pero los fragmentos del discurso de Sheinbaum fueron emitidos pasados las 11 de la mañana, ¿no? Como a mediodía estaba hablando en el discurso y le estamos ofreciendo ese breve resumen. En la tarde, cerca de las 5, pasadas las 5 de la tarde, en el Zócalo va a dar otro discurso la presidenta Sheinbaum y ahí vamos a estar también atentos. Recuerde que los periodistas en este martes 1 de octubre van a empezar a las 4 de la tarde, así que estése atento, manténgase en estos links viendo los programas de Sin embargo al aire para estar atento a lo que vaya surgiendo en el minuto a minuto mientras nosotros le contamos las noticias, Nancy. Sí, claro, y para terminar con nuestro primer tiempo, vamos a... La periodista, nuestra compañera Romina Gándara, estuvo desde muy temprano allá a las afueras de la Cámara de Diputados, donde se realizó la ceremonia del cambio de la banda presidencial, y nos comparte un resumen de todo lo que sucedió, que estuvo marcada también entre protestas de trabajadores del Poder Judicial. Recuerde que hace unos días se aprobó esta reforma judicial por el Congreso, por ambas cámaras y por los congresos necesarios para que fuera ya la reforma constitucional y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces a la presidenta Claudia le toca la implementación de esta reforma y bueno, hubo simpatizantes, sí, pero también hubo protestas de trabajadores del Poder Judicial. Vamos a ver esta cápsula de nuestra compañera Romina Gándara. ¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Nos encontramos sobre Avenida Congreso de la Unión y Fray Servando, donde pues por aquí pasaron el presidente. Bueno, para esta hora, ya para este noticiero de Noticias a las 2, ya, ahora sí, es expresidente porque ya tenemos presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que llegó a las inmediaciones del Palacio de San Lázaro a las 11:23, pasaba por este filtro de seguridad en el que se colocaron varios simpatizantes que llegaron a tratar de acercarse, a tratar de ver a la ahora presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum, a la vez que también sobre este mismo punto estaban concentrados varios integrantes del Poder Judicial quienes protestaron en este punto y en donde también pues se desarrolló un fuerte operativo de seguridad a la espera del arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una vez que pasó el vehículo Aveo gris en el que se dirigía la presidenta, a la ahora presidenta, bueno, pues inmediatamente quienes estaban protestando en contra del Poder Judicial se retiraron, mientras que aún siguen aquí todavía elementos del Grupo de Zorros, elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando el recinto que pues fue la sede de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Muchas muestras de apoyo, vimos a personas que trataron de acercarse a este vehículo Aveo con el libro de gracias al presidente, mostrándole afectos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que pasó por esta avenida, bajó el vidrio y saludó a todos los presidentes. Este es mi reporte de la tarde. Soy Romina Gándara. Un saludo a todos los amigos de Sin embargo.
Ahí tenemos el reporte de nuestras compañeras reporteras desde muy temprano en el Congreso, en el Zócalo, también aquí en los programas, cubriendo todo lo que está pasando con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta del país. En el Zócalo sigue todavía las orquestas, los eventos previos al discurso de Sheinbaum. Ella viajó del Congreso al Palacio Nacional, donde está en una comida con los presidentes y mandatarios que le decíamos antes, y más tarde va a salir a dar su discurso en el Zócalo, donde recuerda que también le van a dar el bastón de mando. Ahora, quiero mencionar, Nancy... Hablando de lo del Poder Judicial, sí, ¿no? De estas protestas. Lo que nos dijo nuestra compañera Romina Gándara, estas protestas, no sé si notaste o no sé si notaron ustedes en el auditorio que evidentemente hubo presencia en la tribuna de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Estuvo ahí presente junto con los presidentes del Congreso, con el expresidente López Obrador, con Ifigenia. Y ahí, miren, ahí está la foto. En esta ocasión, Norma Piña sí se levantó, sí aplaudió el discurso, aplaudió la asunción de Claudia Sheinbaum ya con la banda presidencial. Recuerda que, el auditorio que recuerde que ahí se ve una sonrisa gentil de Norma Piña. Recuerde que una de las primeras polémicas que se inició en su momento con el Poder Judicial fue precisamente porque Norma Piña no se había levantado cuando López Obrador dio su discurso del 5 de febrero, el Día de la Constitución. Fue uno de las polémicas en ese momento que tuvo Piña, ya como presidenta de la Suprema Corte, que no se levantó en ese momento para aplaudir el discurso de López Obrador, y que inició toda una serie de críticas, pero ahora sí lo hace de manera protocolaria. La saludó incluso cuando llegó a la tribuna. La saluda y luego muy protocolar todo, no crea que se dieron un abrazo como con López Obrador, no, fue muy protocolario, pero sí quería no dejar de mencionarlo, precisamente en este momento que hay una gran polémica entre los trabajadores del Poder Judicial y que incluye la Suprema Corte, de la que es presidenta, la ministra Piña, y el Consejo de la Judicatura Federal, que también es la cabeza Norma Piña. Nada más quería mencionar ese detallito. Nos dice Calibán en los comentarios: la página de Wikipedia de Sheinbaum sí consigna que es presidenta. La página del presidente de México, como incluye a los demás presidentes, lo dice en masculino. Pero sí, efectivamente, la página de Wikipedia de Claudia Sheinbaum sí dice política, científica, académica mexicana y presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Nada más como un detallito, ¿no? Sí, un detalle importante, que mencionó la misma presidenta, y desde discursos pasados, ¿no? También recuerdo el discurso que dio en el Teatro Metropolitan después de recibir la constancia por parte del Tribunal Electoral. Hace unas semanas, ahí en el teatro, también dijo esto, ¿no? Que era importante mencionar presidenta con A, el cambio que hay en el gobierno. Y de esto le decíamos en la entrada todos los simbolismos que hay dentro de que hubo y que habrá también al rato en el Zócalo de este día histórico. El papel de Ifigenia Martínez, la situación que ahorita comentaba Manuel con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, también pues el expresidente López Obrador, pues cómo llegó al Congreso y pues su salida de que sería su último acto público. Si usted vio la transmisión, si está con nosotros desde la mañana acá en Café y Noticias, pudo haber visto cómo tardó Andrés Manuel, el expresidente Andrés Manuel tardó en llegar, desde su llegada a San Lázaro hasta pues el pleno, la mesa directiva de ahí de San Lázaro tardó en llegar bastante, porque los senadores, senadoras, diputados, diputadas estuvieron pues pidiéndoles fotos todo el camino, y sí tardó bastantes minutos, unos 20, media hora en llegar. Con Claudia
fue más o menos lo mismo, pero ella pasó más rápido, llegó más rápido, pero sí, toda esta como despedida que se hace del presidente. Claro. Nancy, sobre el ánimo que se vive en el Zócalo, las periodistas de Sin embargo, Dulce Olvera y Montserrat Antúnez nos platican en el siguiente reporte cómo poco a poco ya suman miles de personas en la Plaza de la Constitución y vienen de varios estados de la República en espera del mensaje de la presidenta Sheinbaum. Vamos a escuchar a nuestras compañeras. ¿Qué tal? Nos encontramos en uno de los balcones del Palacio de Ayuntamiento en la Ciudad de México en este martes 1 de octubre año 2024, un día histórico en el que Claudia Sheinbaum Pardo se acaba de convertir en la primera presidenta mujer de México. A nuestras espaldas, Mon, vemos a un Zócalo capitalino cada vez más lleno, sobre todo cada vez más emocionado, con muchas banderas, con muchos tracatracas, con mucho sonido que está reflejando pues la emoción, la felicidad que sienten las personas que decidieron venir aquí a escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, se está colando justamente en los gritos de la doctora Claudia Sheinbaum. También estos sonidos están reflejando pues justo la emoción, el júbilo que se está viviendo en estos momentos, en esta tarde del 1 de octubre. Y es que a la par de que se está llenando el Zócalo, pues en pantalla se estaba proyectando el primer mensaje que dio la doctora Claudia Sheinbaum a la nación desde la Cámara de Diputados, donde minutos antes recibió la banda presidencial por parte de Ifigenia Martínez, la presidenta de la mesa directiva, pues en un acto bastante simbólico de una mujer, la de las primeras mujeres en la historia mexicana que fue abriendo paso en la política. Y pues justamente ahí vimos también al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador entregando esta banda, como en su momento también de manera simbólica entregó este bastón de mando hace un año exactamente, a inicios de septiembre. Bien, pues justamente el sonido no me dejará mentir, Mon, es un Zócalo pues bastante emocionado y no es para menos porque hoy es un día histórico. Así es, un Zócalo que comenzó a llenarse casi desde antes de las 10 de la mañana, que estamos aquí reportando para todas y todos ustedes. Y también muy emotivo porque, ya lo decías, el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum se escuchó aquí en la plancha del Zócalo. Ahora, desde este balcón, pero antes, pues allá abajo con todas las personas que nos compartieron cuál es su sentir en este día histórico, Dulce. Sí, hemos tenido oportunidad de platicar con varios de los asistentes que se dieron cita este martes 1 de octubre a la plancha del Zócalo capitalino. Obviamente vienen de varios estados, platicábamos con alguien que viajó esta madrugada en camión desde el norte, desde Tamaulipas, para arribar y estar aquí. Estaba bastante sorprendido, era su primera vez en el Zócalo. Nosotras mismas estamos sorprendidas de cuánta presencia hay provenientes de varios estados, también de Estados Unidos y demás. Bien, Mon, ¿qué va a pasar después de que la presidenta electa ya recibió la banda presidencial en la Cámara de Diputados? Obviamente se va a trasladar hacia acá, hacia Palacio Nacional, desde San Lázaro. La primera presidenta de México realizará dentro de Palacio Nacional una salutación individual con las 16 mandatarias y mandatarios en el despacho presidencial de Palacio Nacional. Todo esto se espera que sea en la tarde de este martes. Posteriormente tomará protesta a todo su gabinete legal. Ayer veíamos que todavía alcanzó a publicar un comunicado con nuevos nombramientos, incluyendo el de la próxima directora general de Comunicación Social, Paulina Silva, y demás nombramientos, ratificaciones como Jesús Ramírez, ex vocero de Presidencia. Bien, obviamente, Mon, ahí se va a realizar la fotografía oficial en el Palacio de Honor. También se tiene agendado un almuerzo en el Salón de Tesorería con los jefes de Estado y de Gobierno, el Salón de Tesorería donde también se llevan a cabo las conferencias matutinas que va a continuar a partir de mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Además de jefes de Estado, estarán vicepresidentes, cancilleres, ministros designados, viceministros, enviados especiales y embajadores residentes y concurrentes, titulares de organismos internacionales y por supuesto también, además del gabinete legal con el que se habrá tomado la fotografía, todo el equipo del próximo gobierno de México que ya arrancó. Así es, lo que sigue es que entre las 5 y 6 de la tarde la presidenta saldrá de Palacio Nacional por la Puerta de Honor para dar un mensaje, y estamos viendo aquí el templete. El traslado a ese templete en el Zócalo lo hará acompañada de una comitiva de 5 mujeres, autoridades indígenas y afromexicanas.
frente a las y los asistentes al Zócalo, se va a realizar una ceremonia con representantes de 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, en donde se le entregará el bastón de mando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Después escucharemos su primer discurso ya como presidenta acá en el Zócalo de la Ciudad de México. Al hacer la entrega de este bastón de mando, hay que recordar que fue también algo que se realizó hace 6 años, cuando el presidente López Obrador pues asumió el cargo. También ya desde inicios de septiembre se hablaba de en dónde vivirá la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues durante este mes seguirá todavía en mudanzas y sabemos va a trabajar y despachar aquí también desde Palacio Nacional. Mon, verdaderamente este es un día muy importante, por ejemplo, mencionabas las bisabuelas, esas mujeres que tenían que pedirle permiso a su marido para estudiar o para hacer cualquier trámite. Esto es también para las mujeres de pueblos originarios que no pueden tener sus propias tierras y que tienen que cederlas a sus esposos. Y también es para las niñas, las pequeñitas que en esta nueva generación pues se van a encontrar y ver un poco más normal que una mujer tenga un cargo tan importante como es la presidencia de un país. Así es, Dulce, también me gustaría destacar algo que comentó la presidenta, este llamado a que no habrá autoritarismo, habrá diálogo para toda la población. Eso es algo que destacó en su discurso y es algo también que ve las personas que asisten hoy al Zócalo, la esperanza, la intención de seguir siendo escuchadas y escuchados y sobre todo pues verse representados en esta nueva presidenta. Pues entonces con esta vista privilegiada volvemos al estudio, Mon. Como ya vio, ahí ya entramos a nuestro segundo tiempo de este programa, pero sin antes, que no se nos olvide recordarles que a las 4 de la tarde comienza la transmisión con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela acá en Sin embargo al aire. Entonces no se les olvide también andar al pendiente de su programa con todo, pues el segundo discurso ya de Claudia Sheinbaum como presidenta, ahora desde el Zócalo de la Ciudad de México, como bien reportaban desde allá nuestras compañeras Dulce Olvera y Montserrat Antúnez. Y bueno, pues sin más preámbulo, aquí vamos al segundo tiempo con la entrevista a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Muchísimas gracias, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, por acompañarnos en Noticias a las 2. ¿Cómo está ahorita usted? ¿Tuvo algunas situaciones médicas? ¿Cómo está? Platíquenos cómo se está recuperando y cómo planea encarar los próximos días también usted en la política. Mira, ya me estoy recuperando, sin embargo, pues voy a vivir con la disfuncionalidad, pues hasta que me muera, porque pues esto no es un tema de que se me componga ahorita ya la fibrilación auricular y en fin, todas las disfunciones que traigo, pero controlada, yo creo que me va a funcionar bastante bien el corazón hasta el último momento, pero ahí voy. Perfecto, ministra. Oiga, pues es una semana muy especial para México, para la política, para la sociedad. Es una semana de cambio de gobierno, pero además es una semana donde parte un presidente con una popularidad inédita y además llega una presidenta que quizás tenga una popularidad o igual o mayor que la del presidente que sale. Estamos viendo momentos inéditos, como le digo, en la historia de México. ¿Cómo ve esta semana? ¿Cómo ve esto que está pasando? Y para que nos platique un poco sobre esta evaluación que usted haría. Bueno, son momentos estelares, inéditos y estelares. Estelares porque después de tantísimos años de lucha de mi generación, de la generación de mi madre, de la generación de mis abuelos, como decía Claudia muy bien, si llego yo, llegamos todas, y es cierto,
porque ella también agradece a sus ancestras todo el camino que se ha andado para llegar a este glorioso momento en donde por primera vez México tendrá una presidenta mujer. Acabo de salir en este momento de la Embajada de Brasil. Les interesó muchísimo a la esposa de Lula da Silva, a las senadoras que también vinieron y funcionarias del gobierno de Lula, precisamente cómo habíamos avanzado nosotros en materia de paridad en el Congreso y en materia de paridad en todos los puestos del gobierno. Y yo le expresaba, y lo vuelvo a repetir porque es tema también de cómo llega la primera presidenta de México. Creo que eran 3 puntos fundamentales lo que yo les dije, o vamos a decir 3 pilares fundamentales para llegar a este momento que no debemos de descuidar, ni tampoco nunca debemos de confiarnos, porque el acecho del conservadurismo respecto de los derechos de las mujeres siempre está presente. Siempre es un acecho que quiere la regresión de nuestros derechos y eso no lo vamos a permitir porque tendremos que seguir en la lucha. Y yo les decía 3 cosas fundamentales. Primero, desde luego, los movimientos feministas auténticos, no los de pose ni también de ocasión. Los movimientos feministas en los que yo estuve militando casi desde hace 60 años, más o menos alrededor de 1965, a mitad de los 60. Ahí me incorporé a los movimientos feministas. Por supuesto, en el 68 fue el gran tema, las libertades de las mujeres, los derechos de las mujeres. Y desde luego, el otro tema, además de los movimientos auténticamente feministas de derechos y de libertades, tenemos también otro tema importantísimo, tener a un poder judicial sensible que resuelva con perspectiva de género y avance a través de precedentes. Porque muchas de estas normas, de estas leyes que ya se concretaron en el legislativo y sobre todo en el 2014 en la paridad como principio y como norma constitucional y que hoy se sigue avanzando en la paridad constitucional también. Dicho sea de paso, recientemente aprobamos en el artículo 2 que también en materia de usos y costumbres y del sistema normativo indígena y de los pueblos originarios también debe existir este principio constitucional de paridad, pero los precedentes judiciales y jurisprudenciales son importantes, porque allá avanzamos mucho desde 1995, cuando en la Convención de Beijing, yo como ministra de la Corte y nosotros como integrantes de la Corte, trajimos todo ese acervo de la Convención de Beijing a nuestras resoluciones, sobre todo 2 principios fundamentales de la Convención de Beijing. Uno fue, todos los derechos son para todas las mujeres. Esto pudiera ser una verdad de perorgullo. No lo era. No lo era. ¿Por qué no lo era? Porque teníamos resabios, teníamos normas asimétricas, discriminatorias en materia de los derechos de las mujeres. Entonces, tuvimos que ir derogando estas normas a través de precedentes jurisprudenciales, pero a través también de las leyes que se fueron avanzando. El segundo tema más importante, además pero no concluí. 2 principios de Beijing. Uno, perspectiva de género, que era un término que no estaba acuñado. No estaba acuñada la perspectiva de género. No existía el término perspectiva de género en las leyes, en los precedentes judiciales. No existía. Y el otro, todos los derechos son para todas las mujeres. Estos 2 principios. Pero para lograr que todos los derechos sean para todas las mujeres, tenemos que vencer sobre todo la violencia, que siempre ha estado presente en todos los temas de las mujeres: violencia política, violencia económica, violencia psicológica, violencia emocional, violencia física, violencia de todo tipo, que ha estado presente constantemente. Entonces, primero los precedentes,
pero también la modificación de leyes, elevar, les decía yo, a principio constitucional, no solamente a norma constitucional, sino a principio constitucional, que la igualdad, la paridad, principio constitucional que como principio irradia todo el ordenamiento secundario, todos los reglamentos, todas las circulares, todos los procedimientos, todas las leyes secundarias están irradiadas por este principio constitucional de paridad. Paridad en todo. Pero fue muy difícil, mi querido Manuel, y tú sabes también que estuvo ahí presente siempre el acecho conservador, el acecho para regresar, para tener una regresión en los derechos que habíamos nosotros avanzado. Usted mencionaba esto, ¿no? Que el principio de paridad se tiene que extender en todas las áreas y bueno, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, pues digamos que es un paso más. Entonces, pero le quedan de frente muchísimos retos, tanto en la cuestión de que pues seguimos luchando contra una sociedad construida por y para hombres. Entonces, bueno, desde estos retos en cuanto a abrir los espacios para las mujeres y los retos en cuanto a la gobernabilidad o en cuanto a qué le espera a Claudia Sheinbaum, ¿usted qué podría decir? Mira, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir aquí, Nancy, querida, y gracias por la pregunta. No la va a tener fácil. ¿Y por qué digo que no la va a tener fácil? Porque normalmente cuando llegamos las mujeres a una posición de poder, la crítica siempre es diferente y el escrutinio es diferente y el marcaje personal es distinto también. Yo quiero decirte que yo estoy convencida y ojalá esto lo vayamos superando con el tiempo a través de una cultura igualitaria y paritaria, pero no la tenemos todavía la cultura arraigada en este sentido, que la crítica de los errores que cometemos quienes llegamos a algunas posiciones son magnificados. Porque sí cometemos errores, por supuesto que no somos infalibles, ¿no? Tropiezos, errores. Pero cuando tenemos éxitos, cuando tenemos éxito en muchos temas, en muchísimos temas, ¿verdad? Esos éxitos siempre son minimizados, como que, como que no se dieron. Entonces, esto va a ser una constante con ella, una constante con ella. Sus éxitos van a ser minimizados, sus errores van a ser magnificados. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujer. Simplemente por el hecho de ser mujer. No por otra razón. Entonces, esta deconstrucción del machismo, esta deconstrucción del sistema patriarcal que nos ha costado tanto trabajo, tantas luchas, ¿sí? Pues va a estar presente. Va a estar presente. ¿Qué te digo? Lo siento desde hoy, pero creo que Claudia es una mujer muy fuerte, y Claudia es una mujer que va a lograr cosas que en el pasado no se lograron. Por ejemplo, ¿qué va a lograr Claudia? ¿Qué la tiene tan motivada en un tema? El Sistema Nacional de Cuidados. Fíjate una cosa, ¿eh? Este Sistema Nacional de Cuidados que ella va a implementar paulatinamente, yo quisiera que se consolidara en sus 6 años. Yo no sé si lo voy a ver, porque pues ya también mi edad, tengo 7, digo, no soy joven, no. Pero este Sistema Nacional de Cuidados, ¿qué va a pasar? Va a incorporar a las mujeres, a la población económicamente activa, al mercado laboral. ¿Y sabes qué, Nancy? Seguramente tú también tienes esos problemas de cuidado dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque están los hijos pequeños, porque están los adultos mayores que ya no pueden valerse por ellos mismos, porque hay personas con algún tipo de discapacidad en las familias que hay que atender, y que todo este sistema de cuidados, que es el trabajo no remunerado de las mujeres, va a provocar un crecimiento exponencial de la economía mexicana. O sea, es una inversión, no es un gasto. Y además la tranquilidad de que tus seres más queridos van a estar cuidados por profesionales del
la educación temprana, de la rehabilitación de personas con discapacidad, del cuidado de los adultos mayores. Todo esto, mi querida Nancy, que lo tenemos, los problemas que tenemos nosotras, las mujeres, porque sobre nosotras ha estado siempre el peso específico de de los cuidados de nuestra familia, para bien y también para mal. ¿Y por qué digo para bien? Porque somos sensibles, porque somos distintas, pero también las limitaciones profesionales, de capacitación, de educación, de llegar a situaciones o a posiciones en donde podamos hacer más por más mujeres. Todas esas han sido limitadas. ¿Por qué? Pues precisamente porque no habíamos tenido y no habíamos contemplado un sistema nacional de cuidados que resolviera realmente y de fondo y para siempre, sí, y para siempre, al trabajo no remunerado de las mujeres y su incorporación en el mercado laboral. Y vamos a crecer. O sea, ella es muy inteligente, es científica, ella tiene metodología científica y eso nos da una gran tranquilidad porque ella va a resolver los problemas de acuerdo con metodología científica. Ministra, retomando un poco lo que también mencionaba de estos posibles retrocesos que va a querer enfrentar una parte de la derecha o de la oposición, ¿qué considera o por dónde vendrían esas oposiciones o de dónde vendría este cuestionamiento o este intento de que no avance la cuarta transformación o de que no se logre construir lo que ustedes llaman el segundo piso? Mira, hay muchas tentaciones. Lo comentábamos hoy en Brasil. Tuvieron a Bolsonaro. Y obviamente con Bolsonaro era la regresión de los derechos de las mujeres también, ¿no? Ahora viene Lula también con un gran trabajo por delante para la igualdad y para la paridad. Sin embargo, el acecho está siempre. Es a veces soterrado y a veces un acecho constante y continuo para tener una regresión en nuestros derechos y en nuestras libertades. ¿Por qué? Porque siempre está presente la cultura patriarcal que no se ha podido deconstruir y porque es muy, muy cómodo que la mujer siempre absorba doble y triple jornada y es para ellos pues muy, digamos, no solamente cómodos, sino pues, están muy a gusto de que nosotras tengamos todo este trabajo encima de nosotras sin ningún tipo de perspectiva. Mira, te voy a dar un dato que no se tiene presente. ¿Sabes cuál es la deserción escolar más grande? La de las niñas, mujercitas, adolescentes de secundaria, tienen la deserción escolar más grande, más alta, porque van a cuidar a sus abuelitos, a sus hermanitos menores, a sus hermanos con discapacidad, a sus abuelitos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta deserción impide que estas pobres chicas tengan una educación completa y que sean cuidadoras. ¿Y por qué? Porque sus madres son jefas de familia. Tenemos 7 millones de mujeres jefas de familia. Alguien tiene que cuidar y ellas son las que están desertando para cuidar. Qué terrible, ¿verdad? O sea, Sí, claro. ahí están presentes todos estos retos y todos estos problemas. Sí, pues justamente, bueno, de acerca como de esta, usted misma, ¿no? Fue la primera mujer que encabezó la Secretaría de Gobernación a inicios del gobierno del presidente López Obrador. Digamos, un techo de cristal que rompió usted. ¿Qué recomendaciones podría hacerle usted a la presidenta, a ya mañana presidenta Claudia Sheinbaum, en cuanto a estos como nuevos espacios en los que vamos accediendo como mujeres? Mira, yo creo que lo primero que le diría que es que no hiciera caso de la crítica, aunque hay mucha crítica constructiva, pero la crítica malosa, esa de descalificar a la mujer, a la mujer, a la mujer permanentemente, que no hiciera caso, que ella siguiera adelante con sus programas, con sus proyectos, sobre todo en favor de las mujeres y con una convicción que ella tiene y que es una convicción muy importante. Primero los pobres, pero vamos a decir que primero las pobres. Ya lo dijo ella. ¿Por qué? Porque dentro de los pobres, las pobres son más pobres.
Dentro de los pobres, ellas tienen menos oportunidades. Dentro de los pobres, ellas tienen menos acceso a la educación, a los servicios de salud, menos acceso a un trabajo remunerado, menos acceso a muchas cosas. Entonces, tendremos que ver ya una realización más plena de todas las mujeres mexicanas en este país, dentro de espacios que han sido vetados históricamente, vetados, prohibidos, eliminadas de estos espacios. Yo creo que eso es una gran oportunidad para Claudia. Ignorar la crítica, no digo la crítica constructiva, digo la crítica por ser mujer, ¿sí? Por la toma de decisiones de una mujer. Y desde luego avanzar en todo lo que ella quiere hacer en favor de las mujeres. Perfecto, ministra, pues muchísimas gracias siempre por su tiempo, por sus comentarios muy esclarecedores. Ya nada más para cerrar, me gustaría hacerle esta pregunta. Ahora, ya con la nueva presidenta, con la continuidad de la Cuarta Transformación, ustedes tienen mayorías en el Congreso. ¿Cómo va a apoyar Morena en el Congreso? ¿Qué van a hacer ustedes como legisladores para apoyar a la presidenta electa y para impulsar el segundo piso de la transformación? Estamos convencidos, y te lo digo desde ahorita, de que nuestra gran responsabilidad y obligación es apoyarla en todo, en todo. Y es una mujer honesta, es una mujer comprometida, es una mujer inteligente. ¿Por qué no vamos a apoyarla y por qué no le podemos regatear nada? Le agradecemos muchísimo a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, por estar con nosotros aquí en Noticias a las 2 en esta nuestra primera semana. Y para seguir con el tercer tiempo, ahora, Nancy, querido auditorio, vamos a hablar de las otras tomas de protesta, porque hoy, además de la presidenta Claudia Sheinbaum, asumieron también gobernadores y alcaldes. Primero fue Margarita González Arabia, quien rindió protesta como gobernadora constitucional del estado de Morelos para el periodo 2024-2030. Ella ganó las elecciones con Morena. Lo mismo hizo Joaquín Díaz Mena, conocido como el Guacho, quien rindió protesta como gobernador de Yucatán en las instalaciones del Congreso local. También él forma parte de la coalición de Morena y aliados. El lunes ya había asumido como gobernador constitucional Javier May Rodríguez, también por Morena, en el estado de Tabasco. Fue secretario de Bienestar entre 2020 y 2022 y titular del Fonatur entre el 2022 y el 2023 en el gobierno de López Obrador. Por su parte, los 16 alcaldes electos asumieron el poder de la Ciudad de México. En Azcapotzalco, Nancy Marlene Núñez Recendis; en Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo; en Coyoacán, Giovanni Gutiérrez; en Coajimalpa, Carlos Orbañanos; en Gustavo Madero, Giancarlo Lozano; en Iztacalco, Lourdes Paz Reyes; en Iztapalapa, Aleida Alavés; en Magdalena Contreras, Fernando Mercado; en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; en Milpalta, Octavio Rivero; en Tláhuac, Berenice Hernández; en Tlalpan, Gabriela Osorio; en Venustiano Carranza, Evelyn Parra; y en Xochimilco, Circe Camacho. También asumieron el poder en Álvaro Obregón Javier López Casarín, quien fue hallado responsable de rebasar el tope de gastos de campaña, aunque pudo asumir la alcaldía debido a que la oposición no impugnó la elección y fue desechada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También asumió en la alcaldía Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega, quien disputó durante varias semanas, hasta hace poco, el resultado con Katy Monreal, la hija del diputado Ricardo Monreal, quien ahora, Katy Monreal, participará en el gobierno de Sheinbaum como la titular del Instituto Nacional de Economía Social.
Y bueno, también parte de esta jornada del 1 de octubre, titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina cumplieron con el acto de entrega-recepción. En los primeros minutos de este martes, funcionarios salientes y entrantes del gobierno federal realizaron la ceremonia de entrega-recepción de estas secretarías clave. Esto previo a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. En el Salón Revolución del conjunto Bucareli, Rosa Isela Rodríguez tomó posesión como la nueva secretaria de Gobernación, cargo que ocupaba hasta ayer Luisa María Alcalde. Omar García Harfuch asumió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, cargo que ocupó a su vez Rosa Isela Rodríguez también hasta ayer. Ernestina Godoy tomó la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, tomando el lugar de María Estela Ríos González, quien estaba en esta posición, pues también hasta el final del gobierno del expresidente López Obrador. Por separado, los titulares de la Sedena y la Marina también realizaron la ceremonia de entrega-recepción. El general Luis Crescencio Sandoval, titular saliente de la Secretaría de la Defensa Nacional, entregó el mando de la institución al general Ricardo Trevilla Trejo, designado por Sheinbaum para ocupar el cargo. En la Secretaría de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles asumió el mando de la dependencia, mientras que el almirante saliente José Rafael Ojeda Durán aseguró haber cumplido su misión. Esto pues como parte de todos los protocolos que se hacen cada 6 años del cambio de gobierno. Aquí tiene pues las tomas de posesión de alcaldes que se realizaron este 1 de octubre y pues la entrega de estas dependencias clave del gobierno federal. Ahora, Nancy, si te parece, para concluir con este tema de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, hicimos una breve cápsula para compartir con ustedes, porque les decíamos antes que en Norteamérica no habían elegido todavía a ninguna presidenta hasta Sheinbaum, aunque había habido una primera ministra en Canadá. Pero hicimos una cápsula sobre quiénes han gobernado, qué mujeres han gobernado en Latinoamérica antes de Claudia Sheinbaum. Son 14 mujeres antes de la actual presidenta de México, incluidas Cristina Kirchner, Dilma en Brasil y otras mujeres más, como también Bachelet en Chile, por ejemplo, que han gobernado y que pueden servirle de ejemplo a Claudia Sheinbaum para su propio gobierno. Vamos a ver esta cápsula. Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia de la República este martes y lo hace de forma histórica. En primer lugar, porque es la primera mujer que gobernará México en 200 años de historia, y en segundo lugar, porque tuvo un apoyo masivo de casi 36 millones de votos el pasado 2 de junio. Incluso México vence a Estados Unidos, por así decirlo, en tener a una mujer por primera vez en la presidencia. Pero en la región, ¿qué antecedentes hay? ¿Qué otras presidentas ha habido en Latinoamérica? Vamos a repasarlas. En 1974, María Estela Martínez de Perón, mejor conocida como Isabel Perón, asumió la presidencia de Argentina tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, debido a que falleció en el cargo y ella era la vicepresidenta. Su gobierno culminó con el golpe de Estado que los militares dieron en aquel país en 1976. En 1979, Lidia Gayler Tejada gobernó como primera presidenta de Bolivia. Fue elegida para encabezar al país por el Congreso boliviano después de un golpe de Estado a su predecesor, el general Alberto Natusch, pero fue derrocada en 1980 en otro golpe de Estado, ahora por el militar Luis García Meza, quien la sucedió en el cargo. La primera mujer en ganar unas elecciones en América Latina fue la conservadora Violeta Barrios de Chamorro, que en 1990 venció a Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, en una de las grandes sorpresas de la época, apenas 6 años después de que los sandinistas tomaran el poder tras la larga dictadura de los Somoza. Barrios gobernó hasta 1997. En 1990, Erza Pascal Triló se convirtió en la primera mujer presidenta de Haití y primera mujer afrodescendiente en llegar a la presidencia en el continente. Asumió el cargo temporalmente después de un golpe de Estado al gobierno de Próspero Abril y supervisó las elecciones presidenciales de 1990. En 1999, Mireya Moscoso fue elegida la primera mujer presidenta de Panamá. Ganó las elecciones contra Martín Torrijos, hijo del exdictador panameño Omar Torrijos. Durante su gobierno, Panamá entregó el canal a Estados Unidos y ella salió del poder en 2004. En 2006, Michelle Bachelet, de izquierda, ganó las elecciones presidenciales en Chile. Gobernó solamente un periodo hasta 2010.
fueron populares sus programas sociales con los que rescató a Chile de la debacle económica de 2008. En 2014 ganó las elecciones nuevamente para un segundo término, que culminó en 2018. En 2007, un año después de Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones presidenciales de Argentina. Sucedió a su esposo, Néstor Kirchner, ambos de izquierda, y en 2011 se reeligió para un segundo mandato que duró hasta 2015. Fue una de las principales figuras de izquierda de esa década junto con Bachelet. En 2019 fue elegida como vicepresidenta en la victoria de Alberto Fernández. Estuvo en este cargo hasta 2023, cuando la fórmula decidió no volver a participar en las elecciones de ese año. En 2010, Costa Rica eligió a Laura Chinchilla como su primera mujer presidenta. Ganó los comicios ante el izquierdista Otón Solís Fallas y había sido vicepresidenta en el gobierno de Óscar Arias Sánchez, su predecesor. En 2011, Dilma Rousseff ganó las elecciones en Brasil y se convirtió en la primera presidenta del país. En 2015 se reeligió, pero fue destituida en 2016 por supuestos escándalos de corrupción, que calificó como un golpe de estado técnico de la extrema derecha. También vale mencionar que Rosalía Arteaga fue la primera mujer presidenta y vicepresidenta de Ecuador. Asumió el poder por 2 días después de que el presidente Abdalá Bucaram fuera destituido del puesto. El Congreso la removió del cargo e instaló al presidente del Legislativo, Fabián Alarcó, como presidente interino, todo apenas en unas horas en 1997. En 2019, Yanine Áñez asumió la presidencia de Bolivia de manera interina después de la crisis política que llevó a la renuncia de su predecesor, Evo Morales, en aquel año, en un movimiento que fue considerado un golpe de Estado. Su mandato terminó el 7 de noviembre de 2020 al transferir el mando a Luis Arce Catacora, triunfador de las elecciones. El 10 de junio de 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. En 2020, Xiomara Castro fue elegida como la primera mujer presidenta de Honduras y sigue actualmente en el cargo. En 2022 también, Dina Boluarte reemplazó a Pedro Castillo como presidenta del Perú. Su antecesor fue destituido por el Congreso luego de que lo consideraron un autogolpe de Estado, aunque Castillo denuncia que en realidad el golpe había sido orquestado contra él. Boluarte era la vicepresidenta de Castillo. Ahí tuvimos la cápsula y Nancy, ya llegamos al postre. Al postre. Hoy nos va a platicar Heréndira Quintero en Gente Así de qué va a tratar este día el postre, si viene dulcecito o viene más agrio o viene como. Creo que un poco agrio. ¿Cómo estás, Ere? Sí, súper bien. ¿Ustedes? Muy bien. Aquí. Qué bueno, me da mucho gusto y pues aquí no los quise dejar solitos hoy. Excelente. Ya estoy aquí con ustedes. Y sí, pues vamos a hablar de las otras tomas de protesta, pero yéndonos como a estas tomas de protesta polémicas, ¿no? Claro. Hoy tuvimos una que fue muy emotiva, pero recordemos que hace algunos sexenios tuvimos unas que dieron mucho de qué hablar. Es sobre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entonces no sé si la quieran ver. Perfecto, bastante polémico. Pero antes nosotros nos despedimos porque llegamos al final de Noticias a las 2. Nos despedimos con el postrecito. Así que disfrute estas imágenes de Calderón y de Peña Nieto abucheados en el Congreso. Yo creo que a la gente le va a gustar, ¿eh? Sí. Y recuerde que los periodistas ahorita a las 4, ya en unos minutos, comienza su transmisión. Entonces, bueno, nosotros nos despedimos con Ere aquí. Y no se pierda mañana de nuevo con nosotros aquí. Sigue la cobertura. Nos vemos mañana. Provechito. Muchísimas gracias, Ere. Nos vemos. Hasta luego. Ay, siempre hay gente así.
Hola, yo soy Erendira Quintero y hoy vamos a recordar otras tomas de protesta, o bueno, mejor dicho, las dos más polémicas de la historia reciente de México. Sí, hablo de la de Felipe Calderón en 2006 y de la de Enrique Peña Nieto en el 2012, quienes asumieron su cargo en medio de reclamos. En YouTube se pueden encontrar varios videos en los que los legisladores que ocupaban algún cargo en el Congreso en el 2006 recuerdan que la investidura de Calderón se llevó en medio de un ambiente bastante ríspido y también marcado sobre todo por la consigna voto por voto, casilla por casilla. Y es que meses después de que Felipe Calderón Hinojosa fuera declarado vencedor en las elecciones del 2006 con más de 15 millones de votos, según cifras oficiales, el presidente electo tuvo que tomar protesta de forma express ante un Congreso enardecido. No sé si ya lo sabían, pero para que la investidura de Calderón pudiera llevarse a cabo, varios legisladores del PAN tuvieron que llegar al Congreso 76 horas antes de la ceremonia para evitar que los militantes del PRD impidieran la investidura por el fraude electoral del que fue víctima su candidato Andrés Manuel López Obrador. 3 días después de que los legisladores estuvieron resguardando y haciendo su vida prácticamente en el Pleno, el panista llegó al Congreso a hurtadillas para poder tomar protesta. Fue a través del estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados que Calderón logró entrar al Congreso para tomar protesta entre empujones en un evento de no más de 5 minutos de duración, en el que se tuvo que colocar la banda presidencial él mismo y posteriormente recibió ayuda del general Jesús Castillo para abrocharla. 6 años después de la investidura relámpago de Felipe Calderón, en el 2012 se llevó a cabo la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, en una ceremonia que fue planeada para ser la más breve de la historia de México con un protocolo de 15 minutos. La investidura de Peña Nieto, quien en el 2012 se impuso con más de 19 millones de votos al candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y a la abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, se vio marcada por decenas de manifestaciones en contra de la toma de protesta. El saldo en aquella ocasión fue de 92 detenidos y 20 lesionados. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó en el 2014 el informe especial sobre el impacto psicosocial en las víctimas de los acontecimientos del 1 de diciembre del 2012, en el que se apuntó que una cantidad considerable de personas, principalmente jóvenes, fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos derivadas de los cuestionables métodos y tácticas de respuesta a cargo de las autoridades locales y federales. Y fue así como en medio de reclamos y trifulcas que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto asumieron como presidentes, demostrando así que hasta en las altas esferas del poder hay gente así. Yo soy Erendira Quintero y nos vemos en la próxima entrega de Gente Así, obvio, por Sin embargo al aire.